amadas voces y que perdí para siempre el olor de las frutas de la infancia, el sabor exacto del durazno, cómo recuperar ciertas caricias y los más esenciales abrazos, cómo tornar al éxtasis del sol, a la luz ebria de mis 7 años, al sabor maduro de la mora, a todo aquel territorio desconocido por la muerte, a todo esto que soy yo y que ya no es mío. Y he querido empezar precisamente con la poesía, porque tradicionalmente se ocupaban de lo emocional los espíritus sensibles, las mujeres, los poetas, los artistas. Pero en los últimos tiempos el discurso ha cambiado de una forma realmente diametralmente opuesta. Actualmente la ciencia y las humanidades se interesan por las emociones y por su enorme importancia existencial. Y yo estoy convencido de que hoy en día lo emocional nos concierne a todos, incluyéndonos en uno de los primeros lugares a los puericultores científicos. Pero ustedes se preguntarán si precisamente el discurso de crianza humanizada es un discurso de puericultura científica, ¿por qué vamos a hablar hoy de lo emocional? Y yo quisiera darles respuestas claras y para mí contundentes. Primero, porque las emociones son los colores de la vida. Todos nosotros sabemos lo triste que es el afecto plano. Porque la vida emocional es el sustrato de la felicidad. No somos felices pensando, nosotros somos felices sintiendo. En tercer lugar, porque la emocionalidad es la base de la racionalidad. Es algo que quiero hoy insistir, porque tradicionalmente hemos hecho una dicotomía entre lo emocional y lo racional. Y en cuarto lugar, porque yo creo con Juan Rolf Carvalho que la emocionalidad es la dimensión fundamental del ser humano. ¿Qué hemos hecho nosotros los pediatras con la emocionalidad? Realmente tenemos una reconocida experiencia para cuidar el cuerpo del niño, de la niña y del joven, nadie nos lo discute. Pero no ocurrió tanto con nuestra capacidad para ocuparnos de su esfera emocional. Realmente no nos entrenaron para ello, no nos entrenaron en puericultura, por ejemplo. Y nuestro interés holístico en lo emocional es realmente muy reciente. Si nosotros recordamos nuestra misión de pediatras, entonces comprenderemos que nuestra responsabilidad con el niño va más allá del ámbito de la enfermedad biológica, se dirige a favorecer en él, en ella, la creación de una vida humana plena de significación. Algo que con frecuencia nosotros los adultos que vamos perdiendo nuestra capacidad de emocionarnos, olvidamos, es que todas las emociones tienen una historia. Digámoslo con las palabras de Martha Nussbaum, en ese libro Paisajes del Pensamiento, que tiene un poco más de 1000 páginas, pero que se lee con la emoción de una novela, dice: todas las emociones humanas se refieren, al menos en parte, al pasado, y llevan consigo las trazas de una historia que es, a un mismo tiempo, propia de cada uno, idiosincrática, común para todos los humanos y construida socialmente. Dice: los nuevos objetos de amor, los que tenemos ahora en esta época de nuestra vida, de ira, de dolor o de temor, arrastran los sedimentos de ciertos objetos antiguos. También nuestras emociones frente a dichos objetos son, en muchas ocasiones, emociones relativas a nuestro propio pasado. Nuestra emocionalidad está anclada en nuestra infancia. Habitualmente decíamos: sí, ese es muy emocional, ese otro es muy racional. Los hombres somos más racionales, las mujeres más emocionales. Lugares comunes, generalizaciones fáciles. Hasta hace poco tiempo hablábamos de lo emocional y lo racional como si fueran ámbitos diferentes. Antonio Damasio, ese gran experto en neurociencias que se ganó el premio Príncipe de Asturias hace unos 5 años, dice: lo racional se construye sobre lo emocional, sobre nuestro cerebro de serpiente, sobre nuestro lóbulo frontal, sobre la amígdala, sobre las estructuras que han servido desde épocas inmemoriales para que los seres vivos reaccionen ante el entorno. Precisamente sobre ellos se construye la racionalidad. De tal manera que cuando colaboramos o entorpecemos la construcción de la esfera emocional del niño y el joven, lo hacemos también sobre la esfera racional. Dice él: uno tiene la sensación
de que la naturaleza ha construido el aparato de la racionalidad, no en la parte más elevada del aparato biológico de la regulación, sino también a partir de él y mientras se va desarrollando. Entonces, para entrar en este tema realmente tan vasto y tan complejo, quiero que definamos ciertos términos. Ante todo, las sensaciones son la impresión que las cosas producen en nuestro cuerpo por medio de los sentidos. La emoción es la alteración del ánimo desencadenada por esas sensaciones, y sentimiento es el estado afectivo del ánimo producido por causas que lo impresionan vivamente. Yo puedo estar viendo un balón de fútbol que se acerca a una portería y es una sensación, pero si esto termina en un gol o en una gran jugada, posiblemente nos vamos a emocionar, nuestro ánimo se va a ver alterado precisamente por esas sensaciones, pero habrá un sentimiento si precisamente el gol es a favor nuestro o en contra, si esto es solamente un partido amistoso o una final de campeonato. Las sensaciones entonces son informes que nos proporcionan nuestros sentidos corporales. Si afectan nuestro ánimo son emociones, es decir, son acciones o movimientos, muchos de ellos públicos, visibles para los demás, pues se producen en la cara, en la voz, en las conductas específicas, mientras que los sentimientos, que es meter esas emociones en el contexto de nuestra vida, suelen estar escondidos. Todos nosotros sabemos que existen 8 emociones básicas. Estas son respuestas físicas controladas por el cerebro, no son respuestas aprendidas, que permitieron sobrevivir a organismos antiguos en entornos difíciles. Las 8 básicas son cólera, alegría, miedo, tristeza, amor, sorpresa, vergüenza y aversión. Pero ya que hablamos de los colores de la vida y las emociones como colores, recordemos que estos son los colores primarios, que hay colores secundarios y terciarios, hay emociones secundarias y terciarias, hay algunas muy complejas, hay otras que son mezclas de varias emociones. Estas emociones no son aprendidas sino automáticas y establecidas por el genoma. ¿Para qué nos sirve emocionarnos? Ante todo porque las emociones nos proporcionan la sensación de bienestar. Las emociones son los colores de la vida, nos hacen sentir en armonía con el mundo, nos ayudan a sobrevivir y a tener adecuadas relaciones interpersonales, y principalmente porque sobre ellas se construye la racionalidad, la razón sentiente, para utilizar la expresión de Javier Zubiri. Volvamos al punto de los sentimientos y la racionalidad. Los sentimientos son los primeros en llegar y la racionalidad se construye sobre ellos, sin ellos no existiría. Y esa parte racional del cerebro no va a trabajar aislada, nuestro neocórtex no va a trabajar aislado, sino al unísono con sistemas básicos que cumplen funciones de regulación y también con áreas emocionales del cerebro. Para decirlo con las palabras de Martha Nussbaum, los sentimientos son los paisajes del pensamiento. Decimos que son los cimientos de la racionalidad porque sobre el cerebro de los reptiles se desarrolla el cerebro emocional de los mamíferos y finalmente el neocórtex humano. Por esa razón, todo lo que nosotros hagamos por el adecuado desarrollo de la emocionalidad del niño es algo que estamos haciendo por el adecuado desarrollo de la racionalidad de ese mismo niño. Las áreas más evolucionadas de la corteza cerebral no pueden operar independientemente de las respuestas viscerales más primitivas. Nuestra primera respuesta es a través del cuerpo y luego a través del pensamiento. Pero cada cultura potencia o reprime los sentimientos. Nosotros los colombianos posiblemente somos de una cultura bastante amiga de expresar los sentimientos, de expresar las emociones. Posiblemente si nos comparamos nosotros con los suecos o con los japoneses, podríamos ver ese contraste. En cambio, otras culturas ven que las expresiones demasiado emocionales son, llamémoslo así, infantiles y son rechazadas. Y otros contextos culturales las aceptan sin considerarlas patológicas. Igualmente, el género, es decir, ser hombre o ser mujer, culturalmente también modera la expresión de la emocionalidad. Y esa emocionalidad fue, llamémoslo así, olvidada y reprimida de los estudios médicos, de los libros médicos. Sue Gerard dice: la exclusión de los sentimientos en el campo de la medicina tuvo su origen en que la investigación se centraba en los diversos sistemas o alteraciones corporales como la circulación de la sangre, las infecciones, etc.
y dicha exclusión persiste todavía debido a que se prefiere buscar explicaciones rápidas a los distintos síntomas o alteraciones en vez de intentar comprender el funcionamiento del organismo humano como un todo. Pero esta emocionalidad que nosotros queremos formar en los niños confiados a nuestro cuidado son inseparables del cuerpo. Aproximémonos entonces un poco al cuerpo. Recordemos que vivimos con nuestro cuerpo, que el mundo exterior y nosotros mismos nos reducimos a un haz de sensaciones. Realmente vivir consiste en reducir el mundo al cuerpo. Pero ese cuerpo es un límite que me sirve de frontera ante los otros. Es mi forma de transitar el mundo, es mi forma de habitar el tiempo. Ese cuerpo es el principal factor de individuación, es un elemento de comunicación, es un instrumento de comunión. Recordemos en estas hermosas imágenes de The Humani Corporis Fabrica de Vesalio, este hermoso cuerpo, esa maravilla en todo su esplendor y sus debilidades, y vemos cómo esas terminaciones nerviosas están por todas partes. Actualmente se dice que debemos descentralizar la mente, que la mente está en todo nuestro cuerpo y que precisamente en todos esos sitios están ocurriendo las sensaciones y las emociones de las que estamos hablando hoy. Somos ante todo máquinas de sensaciones. Nuestra función de conocimiento que tanto nos enorgullece es solamente una porción muy reducida. Se trata ante todo de permitirle al cuerpo el ajuste de respuestas básicas a un mundo real para que el organismo corpóreo pueda permanecer, sentir, actuar y sobrevivir. Pero también tenemos actividades epistémicas de conocimiento. Se dice que somos como una gran orquesta y que la parte inconsciente es la mayoría y que solamente, digámoslo así, como el grupo de los violines es la parte de nuestra conciencia. Pero en ese pequeño 10% están precisamente funciones muy importantes. Ese 10% minoritario incluye las joyas de la corona, el lenguaje, la conciencia reflexiva, la creatividad, la conciencia moral. Pero el cerebro pasó de ser una máquina que responde a estímulos a un generador de la mente y esta generó la subjetividad. Dice Damasio en ese hermoso libro que dice, y el cerebro creó al hombre. El pensamiento entonces, como la emocionalidad, son apenas dos estrategias de sobrevivencia que tienen los seres vivos. Digámoslo con esas palabras de Woody Allen, citado por Andy Clark, que dice el 90% de la vida consiste simplemente en estar ahí. Sin embargo, este aparato de emoción y de racionalidad con el que nosotros nacemos llega en una forma de gran inmadurez. Se dice que nosotros somos animales neotenos, que hemos nacido en un momento determinado cuando todavía no estábamos preparados para ello, pero que si eso no ocurría así, precisamente no podríamos nacer, porque ese cerebro, el sello distintivo de nuestra especie, ha crecido de una forma tan importante que si continuáramos en el vientre materno, realmente después no podríamos salir de allí. Entonces nacemos en una condición de extrema invalidez. Ningún otro mamífero nace en condiciones de tanta invalidez como el ser humano. Y eso hace que estemos a merced de los otros, pero precisamente vamos a ser completados por los otros. Somos en extremo maleables, estamos tan indefensos que no somos capaces de tomar la iniciativa del contacto con esos seres tutelares de crianza que están a nuestro lado. Pero es precisamente esa debilidad nuestra mayor fortaleza, porque precisamente los otros van a ser nuestra fortaleza. Los animales neotenos somos altriciales, es decir, necesitamos crianza. Para que nos demos cuenta qué tan inmaduros nacimos, he querido recordarles hoy a ustedes la llamada hipótesis de Bostock. Este experto en neurociencias dice que el periodo de gestación del Homo sapiens debiera durar 18 meses. Pues según los estudios que él ha hecho, solo a los 9 meses de vida extrauterina, los fetos humanos alcanzan el desarrollo neurológico equivalente al de los mamíferos superiores terrestres capaces de movilizarse en las 4 extremidades.
y entonces el lactante humano debiera considerarse un feto en gestación externa durante 9 meses, como ocurre con los marsupiales. Y precisamente en ese entorno la glándula mamaria actuaría como una placenta externa. Digámoslo con palabras de Juan Rof Carballo: el ser humano debe su grandeza a su extrema invalidez cuando nace prematuramente y a la necesidad que tiene de ser tutelado y acariciado. Precisamente la crianza que nos ocupa como grupo es el medio por el cual el hombre va a ser tutelado y acariciado. Muy pronto ese individuo indefenso va a crear una situación de apego especial con la figura tutelar de crianza. Entonces pronto algo viene a dejar su impronta sobre nuestra capacidad emocional. Se trata de las primeras experiencias. Esa es nuestra etapa de infancia, cuando nuestros sentimientos tienen una extrema importancia y cuando aprendemos a manejarlos. Esa primera gran influencia cultural y humana que se ejerce sobre lo emocional ocurre durante nuestra temprana relación afectiva con la guía tutelar de crianza. Esto hizo entonces que John Bowlby y Mary Ainsworth en la década del 60 postularan la llamada teoría del apego. Dice que allí se muestra la relevancia del vínculo y la calidad de la interacción afectiva inicial. Cada cuerpo, en especial ese cuerpo de ese niño pequeño, es una sinfonía de muchos ritmos y funciones que tendrán un grado de excitación normal, como un umbral, a partir del cual se adapta a otras situaciones. Y precisamente esa imagen, el espejo que se forma en nuestra guía tutelar de crianza, es lo que va a hacer que nosotros aprendamos a modular nuestras emociones. Entonces lo emocional necesita ser encauzado, regulado por la actitud de nuestros progenitores. Precisamente necesita ser humanizado, pues ha de encontrar una forma de expresión socialmente adecuada. Esa figura tutelar es tan importante que si no la tenemos la inventamos, con todas las inmensas carencias que puede tener lo virtual sobre lo existencial. Ese sostenimiento que nos va a dar la figura tutelar será un sostenimiento imperfecto, como ocurre con tantas acciones humanas. Pero precisamente esa misma relación con sus imperfecciones es el mayor aprendizaje que tenemos para la vida. Dice Nussbaum: a través del sostenimiento los bebés sienten deseos de vivir en el mundo y desarrollan la convicción de que, a pesar de sus peligros, el mundo es un lugar como para premiar sus esfuerzos. La idea de que uno no está completamente inerme, de que las propias demandas encontrarán alguna respuesta en el entorno, es uno de los fundamentos esenciales de todo aprendizaje. Ese sostenimiento incluye nutrición, los cuidados sensibles y un entorno facilitador, según las palabras de Donald Winnicott. Y Bowlby agrega que hay otra necesidad específica, la necesidad de seguridad. Entonces tenemos que esas primeras experiencias de ese ser que nace en condiciones de gran invalidez van a dejar una impronta. Se insiste con sobrada razón en la importancia de las primeras experiencias emocionales. Ellas crean una base de respuesta cuyo modelo tenderá a repetirse en las edades siguientes. Ellas no son fenómenos pasajeros, ejercen un gran impacto en los sistemas fisiológicos que están en la base de la emocionalidad. El bebé crea un vínculo afectivo y adopta el mismo patrón emocional de su guía tutelar de crianza. Y ese apego entonces podrá ser un apego seguro o un apego inseguro o un apego ambivalente. Ese apego entonces va a condicionar en la plasticidad de nuestro cerebro ciertas vías metabólicas. Aún más, va a potenciar ciertos circuitos. Se dice que la madre o el cuidador principal no solo actúa como modulador de los estados afectivos del niño, sino que también regula su producción de neurohormonas que influencian la actividad de los sistemas genéticos que programan el crecimiento estructural de las regiones del cerebro que son esenciales para el futuro desarrollo emocional del niño. La dopamina, por ejemplo, aumenta la transcripción de los genes que codifican el precursor de las endorfinas. Los sentimientos positivos producidos por el buen apego son por esta razón importantes en el desarrollo neurobiológico del niño. Esas caricias que damos en esos momentos oportunos no solamente son para ese momento, sino que son para toda la vida. En cambio, el estrés continuado va a afectar el cerebro de una forma negativa. El abandono, dice Juan Antonio Marina,
parece ser una de las causas de estrés destructivo. La exposición precoz al estrés o a la violencia hace que el cerebro se reorganice, incrementando los puntos receptores para los componentes químicos de alerta. Esto hará que el niño sea más impulsivo y agresivo en la escuela. El aprendizaje cambia el cerebro. La educación no es más que un aprendizaje dirigido y también tiene ese poder. Igualmente, las creencias de la comunidad van a influir sobre la afectividad. Se va a crear un estilo afectivo. Por ejemplo, si comparamos el estilo afectivo de un colombiano o de un argentino, por ejemplo, son cosas muy distintas. Las creencias como sistemas de interpretación de lo que sucede tienen importancia en la configuración de los llamados estilos afectivos. Por ejemplo, si la comunidad ve las crisis como oportunidades, si la comunidad piensa que el cambio puede ser algo muy beneficioso. Desde el punto de vista educativo es importante suscitar entonces creencias adecuadas en los niños, y la cultura de un grupo influye en la creación de un estilo afectivo. Entonces, según la teoría del apego, nosotros las guías tutelares de crianza somos entrenadores emocionales del niño. Entonces, tenemos una función de espejo de los actos del bebé, y según la reacción que él observe en nosotros para cuidarlo, para alimentarlo, para asearlo, sentirá si su modo de actuar es conveniente o no. Esa regulación afectiva produce bienestar, y esas sensaciones de bienestar tienden a ser repetidas. Se requiere que la guía tutelar de crianza se encuentre a gusto con sus propios sentimientos para lograr normalizar los sentimientos del niño. Entonces, esas primeras experiencias crean lo que se llama el juego de las expectativas. Ese niño que ha sido atendido de una forma determinada tiene todo el patrón mental para considerar que la próxima vez que él pida alimento o pida atención va a ser atendido de la misma forma. Se dice que nuestro cerebro no está hecho para responder mecánicamente desde afuera, sino para anticipar planes de acción, porque siempre creamos un modelo de la necesidad futura. Eso entonces hace que las primeras experiencias creen firmes patrones de comportamiento. Vayamos al punto de la emocionalidad y lo fisiológico. Si es bien cierto que lo emocional repercute en lo fisiológico y viceversa, las primeras experiencias emocionales ejercen un gran impacto en los sistemas fisiológicos. Se dice que ciertos patrones bioquímicos pueden construirse defectuosamente si las primeras experiencias son problemáticas. Pueden quedar dañados tanto la respuesta al estrés como el metabolismo de algunos neuropéptidos que intervienen en las emociones. Es decir, las reacciones del otro ante nuestro ser y su respuesta emocional nos enseñan la regulación temprana. Entonces, he aquí algo que siempre vamos a encontrar en la crianza: hasta dónde va la naturaleza y hasta dónde va la crianza. Las principales fuerzas que moldean nuestras respuestas emocionales no son las pulsiones biológicas, sino los patrones de la experiencia emocional que se establecen mediante los intercambios con las otras personas. Dichos patrones no son inmutables, pero al igual que los hábitos son muy difíciles de cambiar una vez establecidos. El progenitor como figura de apego es la pieza básica para el aprendizaje del comportamiento social. Entonces, con estas primeras experiencias nosotros estamos adquiriendo patrones de comportamiento y estamos adquiriendo capacidad de vivir. Dice Nussbaum, el niño habita un mundo que es a la vez seguro y peligroso, y es consciente de ser una criatura fuerte pero a la vez espantosamente débil, que al mismo tiempo puede y no puede confiar en que recibirá alimentos y tranquilidad de sus cuidadores. Esta intermitencia en el cuidado, así como la que se puede detectar en la seguridad resultante, es una parte esencial de la adquisición de la capacidad de vivir. La crianza humanizada siempre ha insistido que existen dos atmósferas del transcurrir de la existencia humana: una atmósfera matrística y una atmósfera patrística. Lo matrístico es la aceptación sin condiciones, la sensualidad gozosa que se manifiesta en el contacto físico y la caricia. Y lo patrístico es la búsqueda del poder y el dominio, la rivalidad y el espíritu de competencia. Nuestra infancia temprana suele desarrollarse en el terreno de lo matrístico para ser arrojados luego al ambiente patrístico de la competitividad. Pero esas dos atmósferas, no hay que satanizar lo patrístico, se complementan. El proverbio maya, aquel que hemos repetido tantas veces, dice: la madre ha de tomar al niño en su regazo para que sienta que ese es su mundo,
y el Padre lo ha de llevar a la colina más alta para que sepa cómo es su mundo. Así somos recibidos en la urdimbre afectiva constituyente, en la matriz biológico-cultural de la existencia humana. Afortunadamente, lo matrístico no es solo exclusivo de las mujeres, los hombres tenemos también nuestro lado matrístico, e igualmente las mujeres tienen su parte patrística. Entonces es muy importante la actitud que nosotros tengamos frente a los sentimientos. Si nosotros como guías tutelares de crianza consideramos que los sentimientos son peligrosos, entonces los enfrentaremos con el miedo y ejerceremos presión incluso social sobre ellos. O si se piensa que todo impulso debe ser gratificado, las relaciones con los otros servirán tan solo para esa gratificación. Pero si se consideran una guía valiosa para conocer el estado de ánimo de nuestro organismo y el de los otros, entenderemos y responderemos los sentimientos de los otros. Entonces tenemos que esa pieza básica es la figura de apego, es la pieza que va a modular el aprendizaje del comportamiento social. Y nosotros los pediatras, que tenemos credibilidad de esas figuras tutelares de crianza, tenemos una enorme responsabilidad de que en cada una de nuestras visitas debemos estar evaluando no solo el peso y la talla, sino también la calidad de ese apego afectivo. Estamos propugnando por la ternura y se puede decir que es un arma aparentemente débil ante este mundo de competitividad, de violencia y de agresión. Pero quisiera creer como Rilke que la ternura es más fuerte que la violencia. Dice él en los poemas franceses: ¿de qué serviría la ternura si ella no fuese capaz, tierna e inefable, de darnos miedo? De tal manera sobrepasa toda violencia que cuando ella se lanza, todo se rinde, nada se defiende. Finalmente, para terminar esta digresión sobre la vida emocional, quiero recordar 3 conceptos filosóficos. El primero es que ese aprendizaje de la emocionalidad que ejercemos sobre los niños tiene que insistir en la importancia del otro en nuestras vidas. Nosotros los seres humanos nacimos para vivir en comunidad. Dice Spinoza, la palabra cuerpo implica comunidad. Ese otro del cual estamos surgidos es una persona. Ese otro es un fin en sí mismo, nunca un medio para mis fines, siguiendo a Kant. El otro no es un objeto, es un sujeto, siguiendo a Manuel Munier. Y cada persona crea un universo tan suyo que es diferente de los otros más que 2 distantes constelaciones, como diría Gabriel Marcel. Cada persona es única e irrepetible y por eso nunca es posible tasar su valor. El siguiente concepto es que el otro es diferente. La emocionalidad se basa en el respeto del otro. El otro siempre es diferente. Y esa relación entonces implica lo que llamamos la tolerancia. Pero existen 4 grados de intolerancia, tolerancia. El grado 0, como puede ser la de nuestro procurador, es los diferentes deben desaparecer. El grado 1 es la indiferencia, es decir, el otro es diferente, sería más agradable que fuera igual a mí, pero bueno, me toca aceptarlo, me voy a hacer el de la vista gorda. El grado 2 es la neutralidad, que dice el otro es diferente, pero tiene tantas cosas positivas que no me importa, para llegar al grado 3, que es el que nosotros debemos propugnar, que es el de la tolerancia positiva, que dice qué bien que somos diferentes, la felicidad precisamente se construye conociendo gente diferente. Entonces, ¿cuál es la función del pediatra? Ante todo, los padres y la sociedad nos creen. Tenemos un sitio importante en la asesoría a las figuras tutelares de crianza acerca de la importancia de las primeras experiencias emocionales del niño. Debemos valorar en cada consulta la idoneidad del apego. Aquí no valen los miligramos ni las dosis por metro cuadrado. Aquí lo que vale es la sabiduría existencial que cada uno de nosotros ha acumulado. Desafortunadamente aquí no hay normas generalizables. Se trata de ponernos en el sitio del paciente para valorar la idoneidad del apego. Y finalmente, coincidiendo con Darío, he querido traer esta frase de William Wordsworth, ese poeta inglés de finales del siglo XVIII y mitad del XIX,
que dice el niño es el padre del hombre. Y esta otra de Juan Rolf Carvalho que dice la emocionalidad es la dimensión fundamental del ser humano. Personalmente creo que todos nosotros nos podemos identificar con este viejo pediatra que es capaz de poner a jugar su afectividad para darle a cada uno de sus pacientes un poquito de ese corazón. Muchísimas gracias.